La tragedia de Tomás Nieto, 1875, San Luis Potosí. Boda del papel quemado. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Tomás Nieto, 1875, San Luis Potosí. Boda del papel quemado. Capítulo 1. La noche del fuego y de la muerte. En la hacienda de San Nicolás Tolentino, ubicada en las tierras fértiles del estado de San Luis Potosí, a 35 kilómetros al norte de la capital estatal, que llevaba el mismo nombre que el estado en región del Altiplano Central de México, a 1800 metros sobre nivel del mar, en valle extenso, rodeado por sierra que se elevaba gradualmente hacia oeste, creando paisaje de colinas ondulantes cubiertas con vegetación de matorral xerófilo, que incluía mezquites, huizaches, nopales y biznagas que eran características de zona semiárida donde precipitación anual era de apenas 500 milímetros concentrados, principalmente durante meses de junio a septiembre, mientras resto del año era extraordinariamente seco, con cielos despejados, que permitían que temperatura descendiera dramáticamente durante noches, creando diferencial de hasta 25 grados centígrados entre calor de mediodía, que podía alcanzar 35 grados, y frío de madrugada que descendía a 10 grados, haciendo necesario uso de sarapes gruesos durante horas nocturnas, incluso en meses de verano, en región que había sido territorio disputado durante siglos entre múltiples grupos indígenas que incluían chichimecas, guachichiles y pames que habían resistido conquista española durante décadas mediante guerra de guerrillas que había causado pérdidas masivas a colonizadores, hasta que finalmente habían sido sometidos mediante combinación de campaña militar prolongada y establecimiento de presidios militares que habían servido como bases para pacificación gradual de región durante segunda mitad del siglo XVI, permitiendo establecimiento de haciendas grandes dedicadas a agricultura y ganadería que habían prosperado durante período colonial mediante cultivo de maíz, trigo y chile en tierras irrigadas por ríos que descendían de sierra y mediante cría de ganado vacuno, caprino y ovino en pastizales extensos que se extendían durante miles de hectáreas, proporcionando espacio suficiente para rebaños grandes que eran conducidos anualmente a mercados en Ciudad de México o en ciudades mineras de Zacatecas y Guanajuato, donde demanda de carne y de productos de cuero era constante debido a población urbana creciente. En la noche extraordinariamente fría del sábado, 26 de junio de 1875, cuando temperatura había descendido inusualmente para época de año, debido a frente frío que había penetrado desde norte, trayendo aire helado que había hecho que habitantes de región encendieran braseros en habitaciones para combatir frío, que normalmente no era esperado durante mes, que era considerado parte de temporada cálida. Cuando luna llena brillaba con intensidad, que iluminaba paisaje con luz plateada suficiente para permitir que personas vieran claramente sin necesidad de lámparas de aceite, transformando noche en versión fantasmal de día,
donde objetos proyectaban sombras nítidas, pero colores desaparecían reemplazados por escala de grises que daba a escena calidad de sueño o de pesadilla dependiendo de perspectiva de observador. Aproximadamente a las 11 de noche, cuando ceremonia de matrimonio entre Tomasa Nieto, de 22 años, y don Nepomuceno Carvajal, de 34 años, había sido concluida apenas 2 horas antes, en capilla privada de Hacienda, ante padre Marcelino Robles, quien había conducido servicio religioso ante aproximadamente 80 invitados, que habían sido seleccionados cuidadosamente de familias más respetables de región, incluyendo propietarios de haciendas vecinas, comerciantes prósperos de capital estatal y funcionarios gubernamentales que representaban élite política de San Luis Potosí, cuando recepción modesta que había seguido a ceremonia había concluido también después de banquete simple apropiado para familia de recursos moderados, en lugar de opulencia extraordinaria que habría caracterizado boda de familia verdaderamente rica. Cuando últimos invitados habían partido de Hacienda, regresando a sus propias casas o a hospedaje en pueblo cercano de Villa de Reyes, dejando solo familia inmediata, de novia, junto con pareja recién casada y personal doméstico de Hacienda, que incluía cocinera, empleadas de limpieza y mozos que atendían necesidades de familia propietaria. Don Nepomuceno había hecho sugerencia a Tomasa que había parecido razonable en contexto de noche fría que requería calor adicional en habitaciones. Tomasa, mi esposa querida, hace frío extraordinario esta noche. He ordenado que mozos enciendan fuego en chimenea de nuestra habitación matrimonial para que tengamos calor apropiado durante noche. Pero antes de retirarnos, hay asunto de negocios que debemos atender. Como sabes, trajiste a matrimonio escrituras de propiedad de tierras que heredaste de tu padre. Según leyes matrimoniales, yo como esposo tengo derecho de administrar esas propiedades durante matrimonio. Entonces, necesito que me entregues escrituras originales para que pueda guardarlas en lugar seguro junto con documentos de mis propias propiedades. Es apropiado que todos documentos legales de familia estén almacenados juntos en caja fuerte de Hacienda, donde estarán protegidos contra robo o incendio. Era solicitud que había sonado lógica y apropiada para momento de consolidación de propiedades que ocurría naturalmente cuando dos personas se casaban y cuando propiedades que cada uno había poseído individualmente antes de matrimonio se combinaban en patrimonio familiar conjunto que sería administrado por esposo según leyes de época que otorgaban a hombres casados autoridad completa sobre propiedades de esposas. Aunque técnicamente propiedad permanecía perteneciendo a esposa y eventualmente sería heredada por hijos en lugar de ser propiedad absoluta de esposo. Tomasa había respondido con confianza apropiada de novia que acababa de contraer matrimonio con hombre que había cortejado durante 6 meses y que había demostrado durante ese tiempo comportamiento que parecía indicar honestidad, seriedad y respeto por ella como persona, en lugar de simplemente como fuente de dote. Por supuesto, Nepomuceno, escrituras están en baúl que traje de casa de mi madre. Déjame recuperarlas para que puedas guardarlas apropiadamente. Había ido a habitación que había sido asignada temporalmente para que guardara pertenencias personales antes de mudarse a habitación matrimonial que compartiría con don Nepomuceno. Había abierto baúl de madera tallada que había pertenecido a su padre, don Silvestre Nieto, quien había muerto 3 años antes, dejando como herencia a Tomasa tierras valoradas en 12,000 pesos, que incluían 300 hectáreas de tierra cultivable irrigada por río, que proporcionaba agua constante, permitiendo
Cultivos durante todo año, en lugar de depender solo de lluvias estacionales que eran impredecibles. Había recuperado carpeta de cuero que contenía documentos legales múltiples que incluían escritura original de propiedad de tierras que había sido emitida en 1842, cuando abuelo de Tomasa había comprado tierras de gobierno después de independencia de México. Había resultado en venta de propiedades que habían pertenecido a Corona Española, testamento de don Silvestre, que especificaba que tierras serían heredadas por Tomasa como hija única, certificados de pago de impuestos que probaban que obligaciones fiscales habían sido cumplidas regularmente durante décadas, estableciendo que propiedad era legítima y no estaba sujeta a reclamaciones de gobierno por impuestos no pagados, y múltiples otros documentos que establecían cadena completa de título desde 1842 hasta presente, demostrando que Tomasa era propietaria legítima sin disputas o gravámenes que podrían complicar transferencia de propiedad. Había regresado a sala principal de casa, donde don Nepomuceno esperaba junto a chimenea grande de piedra que dominaba pared de sala. Chimenea donde fuego ya había sido encendido por mozos según instrucción de don Nepomuceno, y donde llamas ardían vigorosamente, consumiendo leña de mezquite que producía calor intenso junto con aroma característico de madera resinosa quemando. Había entregado carpeta a don Nepomuceno con sonrisa que reflejaba confianza completa en esposo con quien acababa de unirse, en sacramento que según enseñanzas de Iglesia Católica era indisoluble, excepto por muerte, creando vínculo permanente que hacía que intereses de esposo y esposa fueran idénticos, porque ambos eran ahora una sola carne, según lenguaje bíblico que había sido repetido durante ceremonia por padre Robles. Don Nepomuceno había tomado carpeta, había abierto, había examinado documentos brevemente como si estuviera verificando que todos estaban presentes, y entonces había hecho acción que había transformado escena de momento doméstico ordinario de esposo, guardando documentos de esposa a acto de destrucción deliberada de evidencia legal que protegía derechos de propiedad de Tomasa. Había caminado hacia chimenea, había abierto carpeta completamente y había comenzado a arrojar documentos uno por uno a fuego que los había consumido instantáneamente, transformando papel en llamas brillantes que habían ardido durante segundos antes de colapsar en cenizas negras que habían caído entre brasas al fondo de chimenea. Tomasa había observado acción inicial con confusión, que rápidamente se había transformado en alarma, y entonces en horror cuando había comprendido que don Nepomuceno no estaba simplemente moviendo documentos cerca de fuego accidentalmente, sino estaba deliberadamente destruyendo escrituras que eran única evidencia legal de su propiedad de tierras. Había gritado con voz de pánico creciente: «Nepomuceno, ¿qué estás haciendo? Esos son mis documentos de propiedad. Los estás quemando». Había corrido hacia chimenea intentando recuperar documentos que todavía no habían sido arrojados a fuego. Pero don Nepomuceno había sido más rápido. Había arrojado últimos documentos a llamas antes de que Tomasa pudiera alcanzarlo, y entonces había agarrado brazos de Tomasa, impidiéndole intentar sacar documentos ardiendo de fuego, lo cual habría sido inútil de cualquier manera, porque papel ya estaba consumido completamente por llamas. «¿Por qué hiciste eso?». Tomasa había gritado con voz que combinaba incredulidad con inicio de comprensión terrible de que hombre con quien acababa de casarse no era quien había parecido ser durante cortejo. «Esos documentos probaban que tierras eran mías. Sin escrituras no puedo probar propiedad. ¿Por qué destruirías evidencia legal de mi herencia?».
Don Nepomuceno había respondido con tono que había cambiado completamente de voz amable que había usado durante cortejo a voz fría, que revelaba carácter real que había estado oculto detrás de actuación de meses, porque esas tierras ahora son mías, no tuyas. Bajo leyes matrimoniales, tengo derecho de administrar propiedades que trajiste a matrimonio. Y sin documentos que prueben que tierras fueron tuyas antes de matrimonio, puedo reclamar que tierras siempre han sido mías, que las compré con mi propio dinero y nadie podrá probar lo contrario porque evidencia ha sido destruida. Tu familia podría intentar reclamar tierras, pero sin escrituras originales que muestren que tu padre las poseía y que las dejó a ti en testamento. Sus reclamaciones serán desestimadas por tribunales. Era revelación de plan criminal que Tomasa estaba escuchando. Plan que había sido desarrollado meticulosamente durante meses, mientras don Nepomuceno había cortejado fingiendo afecto, cuando en realidad estaba calculando cómo podría obtener control completo de propiedades de Tomasa, eliminando cualquier evidencia legal que permitiría que familia de ella reclamara tierras después de que ella muriera. Porque destrucción de documentos no era fin de plan, sino era solo primera fase. Fase segunda, que don Nepomuceno había planeado ejecutar durante misma noche, era eliminación de Tomasa misma mediante envenenamiento que causaría muerte, que parecería ser resultado de enfermedad súbita en lugar de homicidio. Muerte que ocurriría antes de amanecer, de manera que Tomasa moriría como esposa casada, permitiendo que don Nepomuceno heredara como viudo, pero antes de que pudiera tomar acciones para proteger sus intereses, creando nuevo testamento o informando a familia sobre destrucción de documentos. No permitiré que hagas esto. Tomasa había declarado con valentía que venía de comprensión súbita de que estaba en peligro extremo, que hombre con quien acababa de casarse era criminal que había planeado robarla y posiblemente matarla. Iré con autoridades mañana. Les diré que destruiste mis documentos deliberadamente. Testimoniaré sobre qué tierras poseía mi padre. Mi familia puede testimoniar también. Tribunales creerán testimonios múltiples, incluso sin documentos escritos. Pero don Nepomuceno había respondido con confianza de criminal que había anticipado esta objeción y que había preparado solución. No vivirás hasta mañana para ir con autoridades o para testimoniar sobre nada. Y había sacado de bolsillo de chaleco pequeña botella de vidrio que contenía líquido transparente. Había vertido contenido completo de botella en copa de vino que había sido preparada previamente y que estaba esperando en mesa lateral. Había mezclado vino con movimiento circular de copa para disolver completamente sustancia que había agregado. Y había ofrecido copa a Tomasa con tono que combinaba comando con amenaza apenas velada. «Bebe esto. Es vino especial para celebrar nuestra unión. Es costumbre en mi familia que esposos compartan copa de vino en privacidad de primera noche juntos». Tomasa había mirado copa con sospecha que había sido confirmada por declaración anterior de don Nepomuceno de que no viviría hasta mañana. Había comprendido que vino probablemente contenía veneno. Había rechazado copa con negación vehemente. «No beberé nada que me ofrezcas. Sé que has agregado veneno. Intentas matarme para quedarte con mis tierras, después de destruir evidencia de que eran mías». Había intentado correr hacia puerta de sala para escapar de casa y buscar ayuda de alguien. Tal vez de su madre, doña Genoveva, que estaba durmiendo en habitación de invitados en mismo edificio de Hacienda, porque había planeado quedarse durante noche de boda para estar cerca de hija durante primeras horas de vida matrimonial, según costumbre maternal común en época. Pero don Nepomuceno había sido más rápido, había bloqueado camino a puerta.
Había agarrado a Tomasa con fuerza que había hecho imposible que escapara a pesar de lucha desesperada que había incluido golpes, arañazos, gritos que habían sido parcialmente sofocados cuando don Nepomuceno había cubierto boca de Tomasa con mano mientras intentaba forzarla a beber vino envenenado. La lucha había durado aproximadamente 5 minutos, durante los cuales Tomasa había resistido con toda fuerza que poseía, pero finalmente fuerza superior de don Nepomuceno, combinada con agotamiento de Tomasa, que había estado activa continuamente durante más de 18 horas desde que había despertado en mañana para comenzar preparaciones elaboradas para boda, había prevalecido. Don Nepomuceno había logrado forzar boca de Tomasa abierta mediante presión dolorosa en mandíbula. Había vertido contenido completo de copa en boca de Tomasa. Había cubierto boca y nariz de Tomasa con mano, forzándola a tragar líquido o sofocarse, y había mantenido presión hasta que había sentido que Tomasa tragaba vino envenenado que contenía dosis de arsénico blanco, que había calculado sería letal para mujer de constitución delgada como Tomasa, que pesaba aproximadamente 50 kilogramos. Había soltado a Tomasa, quien había colapsado en piso de sala tosiendo violentamente, mientras intentaba vomitar vino que acababa de ser forzada a consumir. Pero don Nepomuceno había anticipado este intento también. Había presionado abdomen de Tomasa con rodilla, haciendo difícil que vomitara. Había esperado aproximadamente 2 minutos, hasta que había estimado que veneno había sido absorbido suficientemente por estómago, que vomitar ya no sería efectivo para expulsarlo. Y entonces había llevado a Tomasa, que ya estaba experimentando primeros síntomas de envenenamiento por arsénico, que incluían dolor abdominal severo, náusea intensa, sensación de ardor en garganta y estómago, hacia habitación matrimonial que había sido preparada con sábanas limpias y con flores decorativas, según costumbre para noche de bodas. Había colocado a Tomasa en cama, donde yacería durante horas siguientes, experimentando agonía progresiva, mientras arsénico destruía sistema gastrointestinal, causando vómito incontrolable, diarrea severa, deshidratación masiva y eventualmente fallo de órganos múltiples. Durante horas que siguieron desde aproximadamente medianoche hasta amanecer, que ocurriría aproximadamente a las 6 de mañana, Tomasa había sufrido mientras don Nepomuceno había permanecido en habitación observando fríamente progresión de envenenamiento. Había mantenido puerta de habitación cerrada con llave para prevenir que alguien entrara si escuchaban sonidos de sufrimiento de Tomasa. Y había esperado pacientemente muerte que sabía vendría cuando dosis de arsénico que había administrado alcanzara efecto máximo. Aproximadamente a las 5 de madrugada del domingo 27 de junio, cuando cielo comenzaba a aclarar con luz gris de preamanecer que precedía salida de sol, cuando Tomasa había estado sufriendo durante 5 horas continuas de agonía, que había incluido convulsiones, vómito que había manchado sábanas blancas de cama matrimonial, delirio que había causado que gritaran nombres de madre y de padre muerto, llamándolos para rescatarla. Tomasa nieto había muerto con ojos abiertos mirando hacia don Nepomuceno, que había observado muerte final sin expresión de remordimiento, sino con satisfacción de criminal que había ejecutado plan exitosamente, eliminando obstáculo que había impedido que tomara control completo de propiedades que había codiciado. Don Nepomuceno había esperado hasta que luz de amanecer había sido suficiente para que habitación fuera visible claramente. Había verificado que Tomasa estaba definitivamente muerta mediante verificación de ausencia de pulso y de respiración. Había cerrado ojos de Tomasa para crear apariencia de que había muerto pacíficamente durante sueño en lugar de en agonía.
Había limpiado evidencia de vómito lo mejor posible, aunque manchas permanecían en sábanas. Había abierto puerta de habitación que había mantenido cerrada durante noche, y había comenzado a gritar con voz que fingía pánico y dolor de esposo, que acababa de descubrir que esposa había muerto durante noche. ¡Ayuda! ¡Mi esposa ha muerto! ¡Vengan rápidamente! ¡Tomasa ha muerto durante noche! Gritos habían despertado a doña Genoveva, que había corrido desde habitación de invitados hacia habitación matrimonial, temiendo lo peor. Había encontrado a hija yaciendo inmóvil en cama, con don Nepomuceno actuando papel de esposo devastado. Arrodillado junto a cama, había intentado despertar a Tomasa mediante sacudidas y llamados, pero había comprendido rápidamente que hija estaba muerta, y había comenzado a llorar con dolor de madre que había perdido única hija durante lo que debería haber sido noche más feliz de vida de Tomasa. Esta es la historia de Tomasa Nieto, quien tenía 22 años cuando se casó con don Nepomuceno Carvajal el 26 de junio de 1875 en Hacienda de San Nicolás Tolentino, en San Luis Potosí, cuyos documentos de propiedad que probaban que poseía tierras valoradas en 12,000 pesos, fueron quemados deliberadamente por esposo en chimenea de hacienda en noche de boda, eliminando evidencia legal de sus derechos, quien fue forzada a beber vino envenenado con arsénico, inmediatamente después de destrucción de documentos, quien sufrió durante 5 horas de agonía mientras moría de envenenamiento, quien murió antes de amanecer del día siguiente a boda, permitiendo que esposo heredara como viudo sin obligación de compartir propiedades con familia de ella, y cuya muerte habría sido clasificada como enfermedad súbita si investigación no hubiera revelado cenizas de documentos en chimenea y testimonio de empleada que había escuchado lucha durante noche, revelando crimen. Para comprender esta historia completa debemos comenzar con región donde ocurrió, con importancia de documentos legales en sociedad de época donde propiedad dependía de papel, con familia cuya hija sería víctima, con asesino que había calculado que destrucción de documentos seguida por muerte inmediata de esposa le daría control total de propiedades, y con investigación que revelaría verdad mediante examen de cenizas y mediante testimonio de testigo auricular. Capítulo 2. San Luis Potosí en 1875 y la importancia de los documentos escritos. El año de 1875 encontró al estado de San Luis Potosí con población de aproximadamente 350,000 habitantes distribuidos en área que se extendía desde desierto semiárido en norte hasta montañas de Sierra Madre Oriental en este y hasta Valle Central, donde capital estatal estaba ubicada, en período de estabilidad política relativa después de décadas de conflictos que habían incluido guerra de independencia, guerras civiles entre liberales y conservadores, intervención estadounidense, intervención francesa y múltiples pronunciamientos militares que habían caracterizado México durante primera mitad del siglo XIX. Estabilidad que había sido establecida mediante consolidación de poder por gobierno liberal de Benito Juárez después de victoria sobre Imperio de Maximiliano en 1867 y que continuaba bajo presidencia de Sebastián Lerdo de Mindosnin Tejada, quien había sucedido a Juárez en 1872. La economía de San Luis Potosí estaba basada en minería de plata que continuaba siendo importante, aunque producción había declinado desde niveles máximos del siglo XVIII, en agricultura que incluía cultivo de maíz, frijol, chile
y trigo en valles irrigados, en ganadería extensiva, particularmente producción de ganado vacuno en ranchos grandes, y en comercio que aprovechaba posición de Estado como punto de tránsito entre Ciudad de México y ciudades norteñas de Monterrey, Saltillo y ciudades fronterizas con Estados Unidos. Pero lo más relevante para la historia de Tomasa era sistema legal que regulaba propiedad de tierra en México de 1875 y específicamente importancia absoluta de documentos escritos como evidencia de propiedad, sistema que había sido heredado de tradición legal española, donde propiedad de tierra dependía completamente de posesión de título escrito que documentaba cadena de propiedad desde concesión original de corona española o desde gobierno mexicano, después de independencia hasta propietario actual. El sistema de propiedad de tierra requería que cada transacción que transfería propiedad de una persona a otra fuera documentada mediante escritura, que era preparada por notario público, que era firmada por vendedor y comprador, o por heredero y testamentario en caso de herencia, que era registrada en registro público de propiedad que mantenía gobierno estatal, y que era preservada como evidencia permanente de propiedad que podría ser consultada en futuro si surgían disputas. Sin escritura registrada que documentaba propiedad, persona que afirmaba poseer tierra, no tenía evidencia legal que pudiera presentar en tribunal para defender contra reclamaciones de otros que afirmaban poseer misma tierra, haciendo posesión de documentos original, absolutamente crítica para protección de derechos de propiedad. Y esta dependencia absoluta de documentos escritos creaba vulnerabilidad que podía ser explotada por criminales que destruían documentos. Si documentos originales que probaban propiedad de tierra eran destruidos, y si no existían copias registradas en registro público, entonces evidencia de propiedad desaparecía, haciendo extraordinariamente difícil para verdadero propietario probar derechos, particularmente si persona que había destruido documentos, entonces afirmaba que tierra era suya, presentando historia alternativa de cómo había adquirido propiedad. Don Nepomuceno había comprendido perfectamente esta vulnerabilidad cuando había desarrollado plan de destruir documentos de Tomasa. Sabía que escrituras originales que Tomasa poseía habían sido emitidas en 1842, antes de que el sistema de registro público de propiedad hubiera sido establecido completamente en San Luis Potosí, significando que no existían copias registradas en archivos gubernamentales que podrían ser consultadas para verificar propiedad de familia de Tomasa. Sabía que testamento de padre de Tomasa probablemente no había sido registrado formalmente, porque testamentos en época frecuentemente eran documentos privados que eran guardados por familias en lugar de ser registrados públicamente, y sabía que si podía destruir documentos originales y entonces afirmar que tierra había sido siempre suya sin que Tomasa estuviera viva para contradecir su historia, tendría probabilidad razonable de mantener control de propiedades a pesar de objeciones de familia de Tomasa que no tendría evidencia documental para presentar en tribunales. Plan era extraordinariamente cínico en su explotación de debilidades de sistema legal, pero había calculado que funcionaría si ejecutaba dos elementos perfectamente: destrucción completa de documentos para eliminar evidencia física y muerte de Tomasa antes de que pudiera tomar acciones para proteger sus intereses o para informar a familia sobre destrucción de documentos. La sociedad de San Luis Potosí estaba estratificada con élite de propietarios de minas grandes y haciendas extensas, clase media de comerciantes, profesionales y propietarios de tierras medianas que incluía familia de Tomasa y clase trabajadora de peones agrícolas, mineros y artesanos.
Para mujeres de familias de clase media como Tomasa, vida ofrecía educación moderada, participación en vida social limitada y opciones casi exclusivamente limitadas a matrimonio. Capítulo 3. Tomasa Nieto y la herencia de tierras. Tomasa Nieto había nacido en el año de 1853 en Rancho, que su padre don Silvestre Nieto poseía en municipio de Villa de Reyes, ubicado a 30 kilómetros de capital de San Luis Potosí, rancho que había sido adquirido por abuelo de Tomasa don Hilario Nieto en 1842, cuando gobierno liberal había vendido tierras que anteriormente habían pertenecido a Iglesia Católica como parte de proceso de desamortización de bienes eclesiásticos que había sido iniciado durante década de 1850 mediante leyes de reforma, pero que había tenido precedentes en décadas anteriores, cuando gobiernos liberales habían intentado reducir poder económico de Iglesia mediante confiscación y venta de propiedades. Don Hilario había comprado 300 hectáreas de tierra cultivable irrigada por Río de la Parada, que proporcionaba agua constante durante todo año, permitiendo agricultura más intensiva que sería posible en tierras de temporal que dependían solo de lluvias. Había pagado precio de 4,000 pesos, que representaba ahorro de toda vida de trabajo como comerciante menor. Había recibido escritura oficial emitida por gobierno de Estado, certificando compra y estableciendo que don Hilario era propietario legítimo con todos derechos de usar tierra, venderla o heredarla según su voluntad. Durante 3 décadas, don Hilario había trabajado tierra cultivando maíz, frijol y chile que vendía en mercados de capital, generando ingresos modestos pero suficientes para mantener familia cómodamente. Había construido casa de adobe con techo de tejas donde familia vivía. Había plantado árboles frutales que incluían duraznos, manzanas y nogales que proporcionaban frutas y nueces para consumo familiar y para venta. Cuando don Hilario había muerto en 1870, había dejado testamento simple, especificando que tierra sería heredada por su hijo, don Silvestre, quien era único hijo varón entre 3 hijos que incluían 2 hijas, que habían recibido dotes en efectivo cuando se habían casado, pero que no habían recibido tierra, según costumbre de época que favorecía herencia de tierra a hijos varones. Don Silvestre había continuado trabajando tierra durante década de 1870, expandiendo cultivos mediante inversión en sistema de irrigación mejorado que había aumentado productividad. Había casado con doña Genoveva en 1850. Había tenido única hija Tomasa en 1853. Y había muerto súbitamente en 1872 de apoplejía a edad de 48 años, dejando testamento que especificaba que tierra sería heredada por Tomasa como hija única. Para 1875, valor de tierra había aumentado a 12,000 pesos debido a mejoras que don Silvestre había realizado y debido a aumento general en precios de tierra en región que estaba experimentando crecimiento económico. Tomasa había crecido en rancho ayudando madre con tareas domésticas. Había recibido educación básica con maestra particular que visitaba rancho semanalmente. Había aprendido administración práctica de tierra mediante observación de padre. A sus 22 años era mujer de belleza modesta, con constitución delgada, personalidad seria y sentido fuerte de responsabilidad hacia tierra que había heredado, que consideraba no solo como activo económico, sino como legado familiar que debía ser preservado para futuras generaciones. La dote que traería a matrimonio consistía principalmente de tierra valorada en 12,000 pesos, que era herencia sustancial, que la hacía partido atractivo para hombres que buscaban expandir propiedades. El cortejo por don Nepomuceno había comenzado en diciembre de 1874,
cuando había sido presentado a familia mediante conocido comercial. Durante 6 meses había visitado ranchos regularmente presentándose como propietario de hacienda vecina que buscaba esposa apropiada. Cuando había propuesto matrimonio en mayo de 1875, Tomasa había aceptado con convicción de haber encontrado esposo responsable. Lo que no sabía era que don Nepomuceno estaba cargado con deudas de 8,000 pesos que había acumulado mediante juego y especulaciones fallidas, que necesitaba capital urgentemente, y que había identificado tierra de Tomasa como solución mediante plan de casarse con ella, destruir documentos que probaban propiedad de ella y entonces matarla para heredar como viudo. Capítulo 4. Don Nepomuceno Carvajal y el plan de papel y veneno. El hombre que se casó con Tomasa Nieto. El 26 de junio de 1875 era estafador y asesino que había desarrollado plan de 2 fases. Destruir documentos legales que probaban propiedad de Tomasa, eliminando evidencia de sus derechos, y entonces envenenarla inmediatamente para que muriera antes de poder tomar acciones para proteger intereses o informar a familia. Don Nepomuceno Carvajal había nacido en 1841 en San Luis Potosí, en familia de comerciantes menores. Durante juventud había trabajado en negocios variados, había desarrollado hábitos de juego que lo habían llevado a deudas crecientes. Para 1875 debía 8,000 pesos a prestamistas que amenazaban con acciones legales. Necesitaba capital urgentemente. Había identificado matrimonio con heredera como solución. Pero simplemente casarse con Tomasa no era suficiente porque bajo leyes de época, aunque tendría derecho de administrar propiedades de esposa, no tendría derecho de venderlas sin consentimiento de ella, y si ella descubría sus deudas, probablemente rechazaría dar consentimiento. Necesitaba método que le diera control absoluto, sin restricciones. Y había desarrollado plan brillante en su maldad. Si destruía documentos que probaban que tierra era de Tomasa, y si entonces la mataba, podría afirmar que tierra siempre había sido suya, afirmando que la había comprado años antes con dinero propio, y sin Tomasa viva para contradecir historia y sin documentos que probaran lo contrario, familia de Tomasa tendría dificultad extrema probando en tribunales que tierra había pertenecido a ella. La preparación había incluido obtención de arsénico blanco de boticario, bajo pretexto de necesitarlo para control de ratas. Preparación de dosis letal de 200 miligramos disueltos en pequeña cantidad de agua, y timing cuidadoso de destrucción de documentos, seguida inmediatamente por envenenamiento en misma noche para minimizar oportunidad de que Tomasa informara a alguien sobre destrucción. El plan había ejecutado casi perfectamente. Documentos habían sido quemados completamente transformándose en cenizas. Tomasa había sido forzada a consumir veneno y había muerto antes de amanecer, pero había cometido errores que serían descubiertos durante investigación. Capítulo 5. La investigación de las cenizas y del testimonio. Cuando Dr. Jacinto Cisneros había llegado a Hacienda en mañana del 27 de junio para examinar cuerpo de Tomasa, había notado inmediatamente que síntomas que don Nepomuceno describía no eran consistentes con muerte natural. Dice que su esposa vomitó durante noche y tuvo convulsiones antes de morir. Doctor había observado. Estos son síntomas de envenenamiento, no de muerte natural por enfermedad cardíaca o cerebral. Había examinado cuerpo. Había notado manchas en sábanas que eran consistentes con vómito violento. Había notado expresión de dolor en rostro que sugería muerte no había sido pacífica. Creo que esta mujer fue envenenada, doctor había declarado. Recomiendo que autoridades sean notificadas. Alguacil don Tiburcio Olvera había llegado. Había comenzado investigación, interrogando don Nepomuceno
quien había insistido que Tomasa había muerto naturalmente. Pero doña Genoveva había expresado dudas. Mi hija estaba perfectamente saludable ayer. No tiene sentido que muriera súbitamente durante noches sin causa. Y entonces empleada doméstica llamada Jacinta había proporcionado testimonio crucial. Había estado despierta durante noche porque había estado enferma con dolor de estómago que había impedido dormir. Había escuchado sonidos de lucha provenientes de habitación matrimonial aproximadamente a medianoche. Había escuchado voz de Tomasa gritando, «No beberé y déjame ir». Había escuchado sonidos de forcejeo. No intervine porque pensé que era asunto privado de pareja recién casada. Jacinta había confesado con culpa. Pero ahora comprendo que don Nepomuceno estaba atacando a doña Tomasa. Con testimonio de Jacinta, alguacil había ordenado búsqueda de hacienda buscando evidencia de veneno o de motivo. Búsqueda de chimenea en sala había revelado cenizas que cuando fueron examinadas cuidadosamente mostraban fragmentos de papel con escritura visible parcialmente, fragmentos que cuando fueron reconstruidos pacientemente revelaban palabras que incluían escritura de propiedad, 300 hectáreas, nombres de familia nieto. Estos son restos de documentos legales que fueron quemados deliberadamente. Investigador había declarado. Y basándome en fragmentos que podemos leer, eran documentos de propiedad de tierra. Doña Genoveva había confirmado que Tomasa había poseído documentos originales de propiedad de tierra heredada, que había planeado entregarlos a don Nepomuceno para almacenamiento seguro según costumbre. Si don Nepomuceno quemó documentos de propiedad de mi hija y entonces la envenenó en misma noche, doña Genoveva había argumentado, plan era eliminar evidencia legal de propiedad de Tomasa y entonces eliminar a Tomasa misma para que pudiera reclamar tierra como suya. Autopsia de Tomasa, realizada por Dr. Cisneros, había confirmado presencia de arsénico en estómago e intestinos mediante pruebas químicas. Don Nepomuceno Carvajal fue arrestado el 28 de junio acusado de homicidio premeditado y destrucción de documentos legales. Capítulo 6. El juicio del papel y del veneno. El juicio de don Nepomuceno Carvajal comenzó en septiembre de 1875 en San Luis Potosí. Evidencia fue extraordinariamente convincente. Autopsia confirmando arsénico, testimonio de Jacinta sobre lucha, cenizas de documentos en chimenea, fragmentos reconstruidos mostrando que eran escrituras de propiedad, testimonio de doña Genoveva sobre documentos que Tomasa había poseído. Fiscal argumentó que crimen había sido planeado meticulosamente. Don Nepomuceno calculó que si destruía documentos que probaban propiedad de Tomasa y entonces la mataba antes de amanecer, podría reclamar tierra como suya sin evidencia que lo contradijera. Quemó papeles en chimenea transformándolos en cenizas, forzó veneno en garganta de esposa, esperó que muriera. Plan habría funcionado si empleada no hubiera escuchado lucha revelando verdad. Testimonio de Jacinta fue devastador. Escuché doña Tomasa gritar, escuché sonidos de forcejeo, escuché cuando dejó de gritar. Sabía algo terrible estaba ocurriendo, pero tuve miedo de intervenir. Análisis de fragmentos de documentos quemados, conducido por experto en caligrafía, don Prudencio Vega, demostró que fragmentos contenían nombres de familia Nieto y referencias a tierra en Villa de Reyes. Aunque documentos fueron quemados casi completamente, fragmentos que sobrevivieron prueban que eran escrituras legales relacionadas con propiedad de tierra de familia de Tomasa. Defensa de don Nepomuceno intentó argumentar que Tomasa había muerto de enfermedad natural y que documentos habían sido quemados accidentalmente cuando papeles habían caído en chimenea. Pero evidencia de lucha escuchada por Jacinta y evidencia de arsénico en cuerpo destruyeron esta defensa. Cuando don Nepomuceno testificó,
intentó mantener historia de inocencia, pero bajo interrogatorio colapsó, admitiendo que había quemado documentos deliberadamente, aunque negando haber envenenado a Tomasa. Veredicto fue unánime: culpable de homicidio premeditado con circunstancia agravante de destrucción de evidencia legal. Sentencia: muerte por fusilamiento. Don Nepomuceno Carvajal fue ejecutado en San Luis Potosí el 15 de diciembre de 1875. Sus últimas palabras: papel quemado no puede ser leído, pero fragmentos que sobrevivieron fuego revelaron verdad. Y testigo que escuchó lucha, destruyó plan que debería haber sido perfecto. Epílogo: el legado del papel quemado. El caso de Tomasa Nieto estableció precedentes importantes en derecho mexicano sobre importancia de preservar documentos legales y sobre métodos de reconstruir evidencia documental que ha sido destruida deliberadamente. Gobierno de San Luis Potosí estableció regulación requiriendo que todas escrituras de propiedad fueran registradas en registro público con copias mantenidas en archivos gubernamentales, eliminando dependencia de documentos originales únicos que podían ser destruidos. Familia de Tomasa recuperó control de tierra mediante presentación de testimonio de múltiples testigos que confirmaron que don Silvestre había poseído tierra y que la había dejado a Tomasa, testimonio que fue aceptado por tribunal a pesar de ausencia de documentos originales. Tierra fue eventualmente vendida por doña Genoveva, que usó ganancias para establecer escuela en Villa de Reyes, dedicada a memoria de Tomasa. Cenizas de documentos quemados y fragmentos reconstruidos fueron preservados en Archivo Judicial de San Luis Potosí con anotación: el papel quemado de Tomasa Nieto. Evidencia de que destrucción de documentos no siempre elimina evidencia completamente cuando investigadores son suficientemente diligentes en búsqueda de fragmentos que sobreviven. Y caso fue citado durante décadas en tribunales mexicanos como precedente para aceptación de evidencia testimonial de propiedad cuando documentos originales han sido destruidos criminalmente, estableciendo principio de que criminales no deben beneficiarse de destrucción de evidencia que ellos mismos causaron. Descansa en paz, Tomasa Nieto. Confiaste en esposo que quemó documentos que probaban tus derechos. Fuiste forzada a beber veneno mientras papeles se transformaban en cenizas. Moriste antes de amanecer en agonía terrible. Pero empleada valiente escuchó tu lucha. Investigadores encontraron fragmentos de papel en cenizas. Testimonio de familia probó propiedad. Justicia prevaleció. Si esta historia te ha conmovido, te invito a dejar me gusta y suscribirte al canal. Activa las notificaciones. ¿Qué nos dice sobre importancia de registrar documentos importantes con autoridades? ¿Cómo proteger evidencia de destrucción deliberada? Comparte tus pensamientos. Gracias por escuchar Historia de boda del papel quemado, de mujer cuyos documentos fueron destruidos y que fue asesinada en misma noche en plan calculado para robar herencia. Que memoria de Tomasa nos enseñe que documentos deben ser protegidos mediante copias múltiples, que destrucción de evidencia no garantiza éxito criminal cuando investigadores son diligentes, y que justicia puede prevalecer incluso cuando evidencia física ha sido reducida a cenizas. Hasta próximo caso.